actualmente está en debate algunos proyectos de ley que lo que pretenden es un nuevo retiro de los fondos de las AFP. Hay uno que pretende hasta 14.850 soles y el otro, que serían 3 UITs, el otro 2 UITs, que serían 9.900 soles. Ya el MEF ha dicho que esto sería dinamitar por completo el sistema previsional privado, pero vamos a conversarlo con Edmundo Lizarzauro, profesor de SAN, que ya está con nosotros. Edmundo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? A ver, en total son menos de 9 millones los, digamos, inscritos en el sistema de la AFP, pero prácticamente la mitad son aportantes regulares, digámoslo así, más o menos. Aproximadamente el 50%, el 35 al 40% tienen cero en su cuenta. Ya, eso lo descartamos. Esos están descartados, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo la verdad ni siquiera discutiría el proyecto. O sea, el proyecto tiene que ser encarpetado. O sea, yo creo que, no solamente por lo que dice el ministro de Economía, sino ya claramente este proyecto solamente va a un sector muy particular. Claro. O sea, y es un sector que hoy en día está generando, no al nivel del 2019, pero está generando. Claro, que tendría empleo. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la justificación? Correcto. ¿Cuál es el objeto? Además, no hay que dejar de mirar el fin supremo de este fondo, que es pensar en el momento en que las personas dejen de trabajar. Es la pensión la que se está poniendo en juego. Sí, bueno, acá yo creo que la Comisión de Economía está evidenciando que hay un divorcio muy marcado entre los objetivos que ellos están estableciendo con los de la población. Y yo creo que si la Comisión realmente quisiera aportar y ayudar al gobierno, al ministerio, al Banco Central y en general promover acciones, ¿no?, yo creo que deberían sentarse a revisar un poquito más la estadística. Suena un poco duro lo que te estoy mencionando, pero ejemplos muy sencillos. O sea, las personas que tienen que pagar su impuesto a la renta en el mes de marzo o abril, ¿no es cierto?, tienen que pagar con una tasa casi del 12% si lo financian. Entonces, si realmente el objetivo es aliviar la carga de las personas que aportan, entonces que no saquen de su fondo de pensión, enfócate, ¿no es cierto?, en dónde pueden estar generando un mayor gasto. Entonces, claramente lo que va a ocurrir si es que este proyecto se termina aprobando es que no solamente el fondo se va a reducir, sino las posibilidades de inversión van a empezar también a complicarse. ¿Por qué? Las AFPs tienen un fondo y eso lo invierten. Es decir, no está guardado en una caja. No tienen la plata en un cajón, en un depósito a plazo, están en inversiones. ¿Ok? Una inversión es un instrumento que genera una rentabilidad, genera un dividendo o genera una variación, un cambio en el precio. ¿Eso qué significa? Los fondos de las AFP pueden subir como pueden bajar. ¿Por qué? Porque estás poniendo el dinero en instrumentos que tienen una volatilidad, un cambio en el precio. Entonces, hoy en día la curva está hacia abajo, no por las AFPs, la curva está abajo por el mercado en su conjunto a nivel internacional y nacional. Entonces, si aprobaran esto en el supuesto negado, lo que va a ocurrir es que las AFPs van a tener que salir a vender sus instrumentos. Por ende, van a realizar la pérdida. Entonces, realmente lo que va a ocurrir es que el fondo se va a seguir reduciendo y las posibilidades de que ese fondo sirva para financiar grandes proyectos, ¿no?, al final se van a ir diluyendo. Entonces, claramente además, es un proyecto que no debería darse, promedio, ¿no? si se analiza el histórico, digamos, de los fondos, es bastante positivo, ¿no? Es de más de 11%, lo cual es un interés que no te paga ningún banco siquiera, ¿no? Lo que pasa es que, si sumamos las ganancias versus las pérdidas y todo lo demás que ha habido a lo largo del tiempo. Es que ahí viene un poco el tema cortoplacista, ¿no? Oye, las tasas están en 9-10%. Hoy, hace 20, 25 años las tasas estaban a otros niveles. Y en el interín han ido subiendo y han ido bajando. Acá en promedio el fondo te está dando entre 9 y 10.5% efectivo anual. ¿Ok? De cada 100 soles, aproximadamente el 45 está compuesto por el retorno que han tenido las AFPs producto de las inversiones. Lo que pasa es que ese tipo de proyectos lo que hacen es juegan. O sea, ni siquiera juegan a la tribuna, juegan a un pedazo o un espacio de una determinada tribuna. Entonces, y que al final lo que va a ocurrir es lo que tú bien has dicho. O sea, estamos sacrificando la previsión, estamos sacrificando la pensión de acá a 15, 20 o 30 años. Entonces, eso es un problema.
porque además no es que el dinero se va a utilizar para reinvertirlo en un depósito a plazo a mayor tasa. Bueno, fuera. O sea, el problema que va a ocurrir es que va a generar consumo. Correcto. Y eso puede generar inflación. Y además, no solamente eso, sino que lo van a sacar en un periodo... Bueno, en otros países más formales como Chile sí fue un gran problema, ¿no? Donde la mayoría de gente tenía ese fondo y lo sacó, ¿no? Es que en realidad metió mucha plata al mercado. Es un problema en cualquier país. Acá la informalidad... Pero igual va a ser un problema porque sale en un momento que no debería tampoco, ¿no? Se acerca la fiesta navideña, luego viene el verano. Claro. Entonces, yo creo que en realidad la Comisión de Economía y en general, ¿no?, deberían centrarse con el Ministro de Economía, con los actores más importantes, con la Asociación de Bancos, con la Federación de Cajas, y ver cuáles son las prioridades. ¿Okay? Con la SBS, con el Banco Central, el presidente del Banco Central de Argentina en un foro. Fue aplaudido de pie, dicho sea de paso. Definitivamente, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo importante es cuáles son las prioridades. Y muchas veces las prioridades no es lo que la tribuna te va a aplaudir, sino probablemente es lo que los que después van a entrar al partido, es decir, de acá a 2, 3 o 5 años, requieren. Te van a agradecer. Claro. Eso es lo que se tiene que pensar. Entonces, un punto importante, ¿cuál es el problema de la población que no tiene ingresos? ¿Cómo generamos ingresos? O sea, eso es fundamental. Claro. ¿Cómo hacemos que las personas se enfoquen en generar ingresos? Entonces, las familias vulnerables hay que darles el soporte alimenticio y educativo y salud. Pero que es lo que conversábamos ayer. Para que puedan enfocarse en trabajar, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Y el otro punto importante es, yo sí recomendaría que saquen más estadística. O sea, los proyectos de ley que presentan nuestras autoridades, no voy a usar la palabra carecen, pero adolecen, ¿no es cierto?, de un análisis mucho más profundo, ¿no?, que permite evidenciar un manejo de escenarios. Entonces, es que es populismo puro, pues, ¿no? Finalmente. Lamentablemente populismo irresponsable. Mira, yo creo que es atacar un segmento que no lo requiere ahora. O sea, tienes 80% de la economía que necesita ser formal. Tienes... El problema, ahí está, vamos a resumir, el problema no son los formales, el problema son los informales. Correcto, o sea... Esos son los que no tienen nada. Son los que no tienen una pensión a futuro, uno. Dos, son los que están en el día a día, son los que lamentablemente son más vulnerables y caen en el gota a gota. Entonces, yo creo que hay situaciones que deberían analizarse mucho más a profundidad, porque data hay, información existe, es cuestión de revisar un poco más. Pero la verdad que yo particularmente considero y coincido con el Ministro de Economía es que ya que el proyecto entre a discusión ya es una mala señal. Y eso realmente debería haber una voz campante. Por eso creo que han dicho desde el mes de aunque sea ya a los que no están empleados, ¿no? A los desempleados, a los empleados no, pues, ¿no? ¿Para qué le vas a hacer que esa gente que está produciendo y está cotizando en su fondo, lo lapide, se lo saque, ¿no? En realidad lo que el MEF está diciendo es, hagan un análisis estadístico, revisen la data que hay, analícenla, evalúenla y busquen generar mecanismos de inserción. Es decir, las personas que no están trabajando podrían utilizar ese dinero para hacer un emprendimiento. Entonces, claro. ¿Qué significa? Oye, entonces, persona que saca ese fondo, más algo más que le da el gobierno, genera un emprendimiento, genera empleo. Pero ya estamos hablando de un proyecto que genera una discusión de 1 o 2 meses y es algo mucho más robusto. Eso sería formidable. Pero lamentablemente ahora, es sacar por sacar. Otra cosa finalmente que hay que atacar también es la intermitencia, ¿no? Hay gente que está un tiempo en la formalidad, ahora que se usa mucho. Lo que pasa es que, a ver, una pensión digna está por persona entre 3.000 y 5.000 soles dependiendo de varias variables, ¿no? Si tienes o no tienes vivienda, si tienes o no tienes vehículos, si tienes o no tienes enfermedades preexistentes, ¿no? Si realmente entiendes el manejo de salud para tus citas. Entonces, hay varias variables que hay que tener en consideración y otra es el estilo de vida que ha tenido la persona. Entonces, si uno analiza y ve si las personas tienen 100, 200.000, 300.000, probablemente en unos años puedan llegar a este nivel de pensiones. Pues si tenemos una canasta básica familiar de 1.600 soles, ¿no es cierto? O sea, definitivamente con un fondo de 200 o 250 no les va a alcanzar. Y si a eso le quieres quitar 14.000, que realmente son como 20.000 porque ha caído el valor del fondo, estás realizando la pérdida. O sea, por donde lo quieras ver, no es el momento adecuado. Realizas la pérdida, podrías generar inflación, un consumo, un pico
no establecido o no proyectado. Entonces, son características que lamentablemente no ayudan frente a lo que se está viniendo. O sea, si los congresistas consideran que darles su dinero a las personas es un buen proyecto, en realidad lo que están haciendo, les están dando su pensión hoy para que de acá no la tengan mañana. Eso es algo que hay que tratar de hacerles entender, ¿no? Porque definitivamente lo que va a pasar es que va a haber pensión 70, pensión 60, y vamos a terminar creando un mayor forado, ¿no es cierto? Y en vez de estar superavitarios fiscalmente, vamos a continuar deficitarios. Y eso no es bueno ni en el corto ni en el mediano plazo. Correcto, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias. No, a ti gracias por la invitación. Edmundo Luis Arzaburu, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Vamos a cerrar así nuestro bloque económico.